Por las próximas 4 semanas vamos a estar hablando acerca del amor, de la alegría, del gozo, la esperanza, acerca de la preparación para la venida del Señor. Y abriendo nuestra serie el día de hoy, Adviento, nosotros vamos a hablar de una historia, es una historia muy curiosa y a la vez muy interesante. Porque antes de leer, déjame decirte algo rápidamente. Piénsalo conmigo por un momento. Jesús ya había nacido. María y José habían pasado por todo lo que ustedes ya conocen y el baby ya tenía 8 días de nacido. Al tener 8 días de nacido, de acuerdo a la cultura y a la religión, el judaísmo, ellos tenían que llevar el niño para la circuncisión. Esa es la costumbre. La otra costumbre que había era que cada vez que nacía un varón, los padres del varón tenían que presentar un cordero, comprar un cordero y presentarlo en sacrificio al Señor y tomar el niño y dedicarlo al Señor. Si la familia era pobre y no tenía dinero para comprar un cordero, podrían ofrecer 2 palomas o 2 pájaros. 2 pájaros era lo mismo que un cordero, caso la familia no tenía dinero. Con esto en mente, José y María llegan a Jerusalén para presentar el baby Jesus, que tenía 8 días de nacido. Tenía que ser circuncidado y María tenía que ser purificada juntamente con José. Tradición, tenía que ir al templo. Cuando ellos llegan al templo para hacer esto, ahí en el templo aparece un señor llamado Simeón. Ahora, Simeón, un hombre estudioso de las Sagradas Escrituras, ya un señor mayor de edad. Simeón, había una profecía para Simeón en el Antiguo Testamento que él, antes de morir, tenía que ver el Mesías. Antes de su muerte, él tenía que ver el Mesías. Obviamente que los judíos estaban en la espera del Mesías, pero el Mesías había nacido, que era Jesucristo, el Salvador. Entonces Simeón tenía eso en su mente, que antes de su muerte él tenía que ver el Mesías. Es como algunos cristianos dicen así: oh, yo espero que antes de morir yo pueda ir a Jerusalén. Ese es mi sueño, que yo pueda ir a Jerusalén antes de mi muerte. Ese es como para un musulmán, que antes de su muerte él tiene que ir a Meca y a Medina, donde está el cuerpo de Muhammad, el profeta. Entonces, solo los musulmanes realmente pueden ir allá. Ninguna otra persona más puede ir. Es parte de lo que es la religión musulmana, ir a Meca y Medina antes de su muerte. Para los cristianos, no todo, para algunos dicen: yo quiero ir a Jerusalén. Simeón decía: antes de morir, quiero ver al Mesías. Él ya estaba anciano, viejito. Entonces es tan increíble la historia porque ellos llegan a Jerusalén y van al templo. José y María con Jesús de 8 días de nacido. Cuando llegan allá encuentran a Simeón. Y es impresionante la historia, y lo vamos a leer en un momento más, quizás vas a entender mejor después de entender el contexto. Ahí aparece otro personaje, Ana. Ana, cuando era adolescente, se casó muy adolescente, como María. Ustedes saben que en aquella época las muchachas se casaban a los 15, 16 años. María, cuando tuvo Jesús, tenía 15 años, 16, 15 años. Era una joven adolescente. Ana, cuando era jovencita, ella se había casado. Pero 7 años después su marido murió. Quedó casada 7 años. Y ahora ella está en ese mismo templo donde estaba Simeón, José y María y Jesús. Como que podríamos decir que era un encuentro multigeneracional. No se conocían, pero estaba ahí. Una iglesia multigeneracional, multicultural. Ana aparece en escena y resulta que ahora Ana tiene 84 años de edad. Imagínate. El esposo murió cuando ella era jovencita y se quedó viuda hasta ahora.
Y el texto dice que Ana dedicó toda su vida para el Señor. Eso fue lo que ella hizo. Con esto en mente, con esas personas llenas de esperanza, Simeón lleno de esperanza, José y María lleno de esperanza, Ana una mujer de esperanza, ¿cómo y qué es lo que nosotros podemos aprender acerca de esas personas llenas de esperanza? Quiero leer con ustedes nuestro texto de hoy para abrir nuestra serie en el capítulo 2 de San Lucas, capítulo 2. Lo vamos a leer y vamos a tomar un tiempo para meditar en esta mañana acerca de esta esperanza que no nos avergüenza porque ella es segura, ella es real. Dice Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidado, hablando de Jesús, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera conocido. Ustedes conocen la historia. Y él se llamará Jesús, que quiere decir el Salvador del mundo. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley, tú puedes leer esto en Levítico 12, para entender un poco cuando se habla de la ley de Moisés, ellos debían purificarse, los papás, José y María, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Eso de ahí viene de cuando los cristianos nosotros no bautizamos a los babies pequeños, los presentamos. Como Jesús no fue bautizado cuando era un baby, Jesús fue presentado en el templo cuando era un baby, bautizado cuando ya era un adulto. El 23 dice, así se cumplió la ley del Señor que está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de palomas, de aves, otra traducción. ¿Por qué? Como le acabé de decir, una familia pobre que no tenía dinero para comprar un cordero tenía que presentar un par de palomas. Aquí nos hace ver que José y María vinieron de una familia muy pobre. No tenían dinero para comprar un cordero. Tuvieron que presentar 2 palomas. Luego dice el 25, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que acabamos de mencionar, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. Él quería ver el Redentor, el Mesías antes de morirse. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría si antes ver al Cristo del Señor. 27 dice, movido por el Espíritu Santo, me gusta mucho esta expresión. Movido por el Espíritu Santo, tan increíble, fue al templo. El Espíritu Santo lo movió, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo. Según tu palabra, soberano Señor, dice él, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Traducción, ya puedo morir. Mis ojos viven el Mesías. Tengo el Mesías en mis manos. Eso es lo que le está diciendo. Que has preparado, dice él en versículo 30, porque has visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados. Si eran colombianos, estaban aterrados. Se quedaron maravillados por lo que decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel,
y a crear mucha oposición. El versículo 35 dice, 35, perdón, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años solamente. Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, Ana. Siempre estaba en el templo. Sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oración. Esa es la vida de esta mujer. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño. Dio gracias a Dios y empezó a hablar acerca de este niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, Israel. Todos los que esperaban, Ana empezó a hablarles a ellos acerca de este niño llamado Jesús, el Salvador del mundo. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta hermosa historia de generaciones, una historia multigeneracional, multicultural, pero contextualizada y real en nuestra realidad? Hoy vaya la redundancia. Si tú quieres acompañarme en los próximos minutos en tu programa, en la parte de atrás, hay un espacio en blanco si tú quieres escribir. Vamos a meditar por un momento y vamos a orar y después vamos allá afuera a tomar un cafecito. ¿Qué es lo que podemos aprender de esas personas que están llenas de esperanza? ¿Tú eres una persona llena de esperanza? ¿Convives con una persona llena de esperanza? ¿O tú eres una persona muy pesimista y negativista? Ojo, el pesimismo contamina, es como un cáncer. Contamina a la familia, contamina a los niños, contamina las relaciones. Esperanza es aquella esperanza que tenemos no para saber si vamos a alcanzar, sino que es un hecho que vamos a alcanzar por lo que Cristo ha hecho por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Lo primero que podemos aprender de esta generación, de esas personas que acabamos de leer, es que tenemos que desarrollar una fe basada en la Biblia. La esperanza, una persona de esperanza es una persona que tiene una fe que está basada, que está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y esto Simeón sabía muy bien. Simeón conocía la ley, Simeón conocía las Escrituras, Simeón conocía las profecías porque conocía obviamente la palabra. Entonces su fe, su esperanza estaba fundamentada en la palabra, conocía la palabra, sabía de la Biblia. Fe. Ahora, muchas personas confunden esa palabrita tan pequeña llamada fe. Hay personas que piensan que fe es pensamiento positivo. Tienes que pensar positivamente. Piensa positivamente, todo va a funcionar, todo va a salir bien. Y no salió. No hay pueblo en la tierra que tenga más pensamiento positivo que el pueblo brasileño. 220 millones de brasileños. Brasil y Bélgica en el último mundial. Todos unidos. Jamás seremos vencidos. Pensemos positivamente. Perdió Brasil. O sea, con todos los 200 millones no funcionó. Pensamos positivamente. Hay que pensar positivamente. Porque si tú piensas positivamente, tú atraes cosas positivas. La ley de la atracción no es bíblica. No es bíblica. No está en ningún lugar en ese libro. No podemos confundir fe con pensamiento positivo, porque pensamiento positivo es algo que se puede dar o no.
La fe siempre da. La fe siempre ocurre. No es a ver si. Eso no es fe. Fe no es pensamiento positivo. Pensamiento positivo es importante, pero no es fe. Fe no es un salto a la oscuridad. Como yo escucho muchas veces la gente dice, oh, tenemos que hacer esto por la fe. Tienes que tener fe. Ok, pero no tenemos el dinero para comprar el plasma. No importa. Dios va a proveer. Tú no tienes fe, mujer. Compremos el plasma en esta Navidad. No. Tienes que creer. Dios va a dar un mejor trabajo. Compró el plasma. Y el matrimonio está que se acaba por ese plasma. La gente piensa que fe es salto en la oscuridad. Es como decir así, me voy a tirar de aquí por la fe, con los ojos cerrados y no me va a pasar nada. Algunos cristianos piensan así, vamos tomar un paso de fe, vamos movernos en esa dirección, en aquel movimiento. No importa, es por la fe, decláralo, reclámalo. Eso no es fe. Fe no es fe en fe. Cuando tú pones tu fe en la fe del otro. Cuando tú pones tu fe en la fe del otro, el otro cae, te vas a defraudar. Te vas a frustrar. O quizás vas a abandonar el mismo evangelio y lo que tú conoces de la Biblia por haber colocado tu fe y tu esperanza en un hombre que es igual que tú. Fe no es fe en fe. Fe no es salto en la oscuridad. Fe no es una fe intelectual, porque mucha gente tiene una fe intelectual y tú no la ves en la práctica. Fe es algo tangible, práctico. La fe es palabra en acción. Palabra en acción. Fe es confianza, es seguridad, es certeza. Y la fe crece o deja de crecer y eso no depende de Dios, solo depende de ti. Yo no puedo orar, poner mi mano en la cabeza de alguien para que esa persona tenga mucha fe. Yo puedo orar por ella, pero voy a orar para que Dios te dé mucha fe. Ella nunca va a tener fe si ella no lee la Biblia, si ella no crece. Porque el tamaño de mi fe y lo pequeño y lo grande de mi fe no es Dios quien determina, yo determino. A partir del momento que yo dejo de conocer a Dios, hasta ahí llegó mi fe. Todo lo demás es positivismo. A partir del momento que yo simple y sencillamente pongo ese libro a un lado, no lo leo, no medito en él, no aplico en mi vida, esa es mi fe. Es muy pequeña. El que determina el tamaño de ella soy yo y el grado de conocimiento que yo tengo acerca de Dios. Y Simeón tenía una fe basada en las Sagradas Escrituras. De manera que personas de esperanza son personas que edifican sus vidas y desarrollan su vida basado en esa fe. La palabra dice que la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios, el mensaje de la palabra. Viene por el oír, por el estudiar, por meditar, por crecer en ella. La otra cosa importante que debemos aprender de esas personas que acabamos de leer y mencionar, de esas generaciones distintas, es cultivar una vida en el Espíritu. Me gusta lo que dice el texto, que Simeón fue movido por el Espíritu para ir al templo. Fue movido el Espíritu para ir al templo. Y la Sagrada Escritura invita a todos nosotros, los creyentes, a caminar en el Espíritu. Pero no puedes caminar en el Espíritu si no tienes el Espíritu. No puedes cultivar una vida espiritual si no tienes una vida espiritual. Es imposible, nunca lo vas a poder. No vas a alcanzar, vas a intentar y no va a pasar absolutamente nada. Me pregunto cómo Simeón sabía que él debería ir al templo. Él sabía porque las Escrituras
Él la conocía, pero también sabía el momento que debe ir al templo, porque dice el texto que el Espíritu Santo lo movió a él. Lo movió a él. Mis hermanos y amigos que están aquí, aquellos que nos visitan, déjame decirte algo. Cuanto más leemos la Biblia, más nos sentiremos guiados por el Espíritu Santo. Cuanto más leemos la Biblia, más nos sentiremos guiados por el Espíritu Santo. Cuanto más obedecemos la dirección del Espíritu Santo, más entenderemos la Biblia. Eso es así. La función del Espíritu Santo es alumbrar tu mente como creyente, darte consuelo en los momentos que necesitas, fortalecer tu vida. Y necesitamos de esta relación con el Espíritu Santo de Dios. De una forma práctica, sencilla, en forma de bonos, ya que estamos en la Navidad, déjame decirte algo. No vas a crecer solo por desear crecer. No se crece deseando crecer. Solo vas a poder crecer en tu fe, en el conocimiento y en tu relación con Dios cuando empieces a colocar tu fe en práctica. Porque fe es acción. Es un paso a la vez, step by step. No se corre, se camina. Se camina. Es andar en el Espíritu como nos enseña la palabra. Yo te animo, te insto que aproveches estos momentos, esas semanas de Navidad. ¿Por qué no tomas la decisión de empezar otra vez a leer la Biblia? ¿Por qué no tomas 5 minutos diarios en tu agenda tan ocupada? 5 minutes. 5 minutos a sola. Toma el libro, el Evangelio de San Juan. Lee un capítulo de ese Evangelio al día. Y toma 5 minuticos para decir, Dios, gracias por ese día. Gracias por mi familia. Señor, gracias por la salud. Yo oro por, yo te pido por 5 minutes. Y cuanto más tú empiezas a hacer, y si haces 12 veces, se vuelve una costumbre en tu vida y pasa a ser un hábito. Ese es como un muchacho que viene aquí en la mañana. El tipo es un gigante. Los que estaban aquí, él lleva 5 domingos veniendo acá. Él es así de alto, 230 libras, no tiene nada de grasa, es masa pura. Lleva veniendo escuchando la palabra y un día él me dijo, pastor, me gustaría que usted viniera a hacer ejercicio conmigo. Yo miré esa cosa así. Yo le dije, va a ser muy difícil. Imagínate yo, esa hormiguita en ese gimnasio, con el Goliat de mi lado, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y él me decía, ¿tú sabes qué, pastor? Una cosa interesante acerca de hacer ejercicio, que la gente va al gimnasio y pone un montón de pesas, y hace un montón de pesas y no puede. Y él decía, esa no es la clave, cargar, poner mucha pesa. Dices, menos peso y más repetición. Dice, la única forma, todo el mundo tiene músculo, decía él, pero tú no sabes que tienes. Pero cuando tú repites lo mismo, los músculos van a empezar a aparecer. Pero tú pones un montón de peso y no tienes ni fuerza para cargar, no va a pasar nada. La vida cristiana es como ejercitar los músculos. Tú empiezas con 5 minutos diario, lectura de la palabra, una oración. Vas después, sube un poquito la pesa, vas a 10 minutos, vuelve tu relación con Dios. Empieza a edificar tu vida, tu familia, tu matrimonio, en la palabra de Dios que sea tu fundamento. Es poco a poco. Es poco a poco. Eso pasó con Simeón.
Eso ha pasado con los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia. Es un proceso, es un caminar diario. Y todos nosotros que estamos aquí necesitamos esto. Necesitamos alimentar nuestras vidas, fundamentar nuestra vida en la palabra. Lo que podemos aprender de Ana, de José, de María, de Simeón, es que nosotros tenemos que aprender a apoyarnos en la familia de Dios, que es la familia multicultural, que es la iglesia. Qué bueno que somos una familia multicultural. El video que acabamos de leer, completamente multicultural. Una familia blanca, mami y hija, decide adoptar una señora con su hija desde el Caribe y son parte, van a la iglesia, no importa, es familia. Tenemos más de 50 nacionalidades en toda nuestra congregación. Pero no solamente es multicultural, pero es multigeneracional. La generación. Yo me pongo a pensar, eso soy yo, no está en la Biblia, ¿ok? Voy a abrir un paréntesis, pero me pongo a pensar, María y José, jovencitos, con el baby Jesus de 8 días. Simeón el anciano, feliz, contento por haber visto el Mesías. Ana, la profetisa, que había estado casada cuando era jovencita, ahora tiene 84, es viuda toda su vida. Yo me imagino qué pasaba en la mente de José y de María cuando Simeón tomó el baby Jesus. Yo me imagino qué pasaba en la mente de Ana cuando vio a María, la adolescente, con su baby, sabiendo que un día ella fue adolescente, aunque no tuvo un baby. Me pongo a pensar qué es lo que José y María pueden aprender de Ana y Simeón, y lo que es lo que Simeón y Ana pueden aprender de José y María, y lo que ellos pueden aprender de la otra generación, que es Jesucristo. Es tan importante poder entender eso, que la edad que tú tienes hoy, a donde tú te encuentras hoy en tu vida, es una edad muy valiosa, importante para ti. A veces las personas mayores se sienten a sí mismas de menos, piensan que no pueden dar, piensan que no pueden servir, piensan que no pueden colaborar, y muchos de ellos se ponen a un lado, pero muchas de las veces son los demás que lo ponen a ellos a un lado. Y los jóvenes se olvidan que el mejor consejero, las personas sabias, son aquellas personas que pasaron por ahí, ya están más avanzados que nosotros, no hay cosa mejor que aprender con las personas mayores. Pero los mayores tienen que dar la oportunidad para que los más jóvenes usen su energía, su sonrisa y puedan bendecir en el contexto donde se encuentra. Nos necesitamos. Por eso en la iglesia familiar nosotros somos multigeneracional. Ahorita mismo tenemos aquí abajo babies de 0 a 2 años, preschool. Tú vas arriba, están allá todo lo que es middle school. Luego están todos los jóvenes de high school. Y estamos nosotros acá, multigeneracional. Pero a la vez, nosotros tenemos que perseguir la misión multicultural de Dios. Perseguir la misión multicultural de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene un color preferido. Dios no ama más a una raza que la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos una misión multicultural de poder llevar el evangelio a diferentes lugares, a diferentes personas. ¿Por qué tener en los Estados Unidos de Norteamérica una iglesia en español? Algunas personas se cuestionan. No solo en español. Nosotros tenemos una iglesia en Slavic. Ellos hablan ruso. Tenemos varios hermanos que se congregan en un grupo familiar y el idioma de ellos, el número 1, el lenguaje del corazón es el criollo. Tenemos hoy en la noche aquí en el norte la iglesia en portugués. ¿Por qué brasileños y hispanos no están juntos? Porque somos diferentes, tenemos 2 idiomas diferentes. ¿Por qué los rusos y los anglos no están juntos alabando a Dios? Porque no es lo mismo alabar a Dios en tu propio idioma
que alabar a Dios en el otro idioma. No es lo mismo leer la Biblia en español que intentar leer la Biblia en el otro español, o en el otro idioma, o en el inglés o en el portugués, porque es el idioma de la cuna que Dios habla a tu corazón. Ese es el idioma de la cuna. Y es increíble cómo eso funciona. Yo a veces estoy en la casa y por lo más que intentamos, mi señora y yo lo hemos intentado por muchas veces hablar entre los dos en español y no podemos. Con mis hijos que ya están grandes, intentamos hablarlo con ellos en inglés o en español, no podemos. No podemos tener una conversación de corazón a corazón porque el portugués es el que sale. Porque ese es el idioma del corazón, como el español, como el inglés para mucha gente. Ese es el Jesús que habla diferentes idiomas en la iglesia, multigeneracional, multicultural. Y por último, Ana, simple y sencillamente dice el texto, que me encanta ver que Ana empezó a hablar de Jesús a la gente. Es invitar a las personas a la historia de Jesucristo. Invitar a las personas a la historia de Jesucristo. Mientras nosotros nos preparamos para cerrar nuestro servicio, los hermanos van a pasar para cantar con nosotros. Quiero que tú pienses conmigo por un momento. Tú puedes ser responsable de llevar a una persona al cielo contigo. Y quizás cuando llegue al cielo, esa persona te va a decir, gracias por haberme hablado. Gracias por haberme invitado. Quizás tú no querías venir. Gracias por haber orado por mí cuando tú ni siquiera sabías cuál era mi necesidad. Ana, a sus 84 años, viuda, encontró sentido y significado en su vida cuando ella empezó a hablar a la gente de Jesús. Simeón dijo, yo no me voy a ir de aquí si antes ver el Mesías. Esta época de Navidad es una época en que la gente está muy vacía. Aunque tú ves las luces, los arbolitos, los centros comerciales llenos, pero la gente está vacía. Es más, las estadísticas dicen que esta es la época más depresiva en los Estados Unidos, donde más depresión hay y el número de suicidio aumentan por el mismo vacío que existe. La soledad, la ausencia de un ser querido, un pariente que está en el hospital, un matrimonio que se rompió, un divorcio que ha sido real, y la gente está necesitada. Y esas personas están en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Yo te voy a invitar a que durante esa semana tú puedas pensar en alguien, un amigo, una familia, un compañero. Nosotros preparamos estas tarjetas. Son 4 tarjetas con todo lo que va a pasar aquí. Pero lo ideal no sería que tú dejaras ese a un lugar, sino que intencionalmente tú pudieras dar a alguien. Tenemos varias opciones acá. Y poder venir con la persona. Quizás es una persona que está en la búsqueda de la esperanza.